Batacazo en California, mis amigos. Esto es boxeo, no es fútbol, señoras y señores. Y aquí en el boxeo a México se le respeta y se le teme. Qué alegría me da darles esta tremenda noticia. Ya tenemos gallo fino en los pesos super welter. Les cuento que el día de ayer por la noche el mexicano de los Mochis, Sinaloa, Jorge El Chino García, le ganó al favorito estadounidense y prospecto Charles Conwell. Tras 12 rounds de guerra sangrienta, Jorge El Chino García le ganó en su casa y ante su propia gente al hasta ayer invicto Charles Conwell, uno de los mejores prospectos que tiene los Estados Unidos. El Chino ahora dice que quiere pelear contra Sebastián Fundora. Is there a fight you want now? Would you want a rematch with Conwell, or do you want Virgil Ortiz? Is there any fighter you want to fight? ¿Te gustaría la revancha? ¿Te gustaría seguir con Virgil Ortiz o hay algún peleador en mente que tengas? Pues quien sea, creo que todo el mundo quiere pelear con Fundora, creo que todo el mundo quiere pelear con los campeones y nos apuntamos en esa lista de espera para pelear con ellos. Pues queremos los mejores peleadores, creo que ya pasé la prueba de Conwell, ahora hay que pasar otras pruebas o ya esperar la oportunidad del mundo. Whether it be Fundora or any other world champion. All right, gracias. Thank you. Saludos. El Chino García ya tiene 8 peleas ganadas en racha y es un serio contendiente al título mundial. Antes de perder con el mexicano, Conwell estaba rankeado como contendiente número 1 al título de la WBO en los pesos super welter y Jorge García estaba en el tercero, así que ahora el mexicano con este batacazo se convierte en el contendiente número 1 al campeonato mundial de los pesos super welter. Qué orgullo ser mexicano, el box es el deporte nacional y México es la cuna del boxeo, le pese a quien le pese. Victoria por decisión dividida para Jorge El Chino García en territorio estadounidense sobre el gran favorito Charles Conwell. Charles Conwell, antes de enfrentarse al mexicano, ya estaba hasta hablando de una potencial pelea contra Virgil Ortiz y el mexicano, calladito, en silencio y con su disciplina, hizo pedazos los planes del estadounidense al destruirlo en su casa y ante su propia gente, elevando la bandera mexicana en suelo gringo. Y antes de empezar a darte el resumen de este super tirazo, quiero pedirte que me regales un like en este momento para fortalecer este video y que si eres de las personas que acaban de descubrir Richie Blog y aún no te has suscrito, suscríbete en este momento, toca la campanita de notificaciones y actívalas todas para que seas el primero en estar bien enterado de todos los batacazos de nuestros boxeadores mexicanos. ¿Cómo fue que pudiste salir con la victoria, con gente hablando que cómo iba con Ortiz para la siguiente pelea, pero pudiste arruinarle la fiesta? Pues dedicación y trabajo, más que nada. Trabajamos porque queremos ser de los mejores y pues hoy demostramos que nos estamos encaminando a los mejores rivales y pues estaríamos listos para lo que venga. ¿Qué sientes tú que fue lo que ayudó que la pelea se cambiara en tu favor? Continuidad de golpes, creo que nunca dejé que achicarme ante mi rival. Si él me tiraba 1, yo tiraba 3, 4 golpes, nunca dejé que se me subiera encima y pues creo que eso fue lo que a él se le hizo pues imposible hacer y pues fue nuestra ventaja. Muy bien, Jorge El Chino García, quien dio una pelea perfecta la noche de ayer en California. Fue en el combate estelar y desde el round 1 empezaron midiéndose los dos boxeadores. El primer round fue el típico round de estudio, donde el mexicano quería saber qué armas traía el estadounidense. En el round 2 hubo fuego cruzado y salieron los primeros chispazos entre Conwell y García. Fue un round violento y limítrofe. El round 3 fue más violento que el anterior. Hubo un fuerte intercambio de golpes entre Conwell y García. En el round 4, medida por medida, Conwell y el Chino García no se tenían piedad en el amarre. Se dieron con todo en el round 4 y en el round 5 Conwell sacó la categoría y el Chino sintió por primera vez el impacto de los golpes del estadounidense y pensábamos que se nos venía la noche en el round 5. El mejor round de Conwell sin duda alguna. En el round 6 Conwell seguía ampliando el dominio ejercido en el round 6
pero el chino nunca se achicó y empezaba a regresar 3 o 4 golpes por cada golpe del estadounidense. El round 6 estuvo limítrofe e intenso y desde aquí me hizo ver la pelea de pie. En el round 7 mucho amarre, poco box, Conwell y García tomaban oxígeno después de darse con todo en el round pasado. En el round 8 el chino García sacó gasolina de quién sabe dónde y empezó a emparejar la pelea poco a poco, soltando violentas combinaciones al cuerpo y a la cabeza. Conwell ya estaba tocado y daba la impresión de que podía caer en cualquier momento. En el round 9 milagrosamente el mexicano vino de menos a más en una pelea cerradísima. El round 9 tuvo un final abierto y más que dramático. El round 10 más violento que el anterior y tremendo final entre Conwell y el chino García. Me dio la impresión que Conwell en su desesperación le soltó por ahí un cabezazo al mexicano. En el round 11 Conwell buscaba el golpe de poder que lo sacara de la situación. Conwell buscaba desesperadamente ganar por nocaut, pero abrió muchos espacios y el mexicano seguía repartiendo golpes como metralleta. El round 12 cerró la pelea con uno de los rounds más intensos que he visto en lo que va del año. Las tarjetas definirían entonces al ganador entre Conwell y el chino García. Al final, los jueces reconocieron la calidad de la melcocha y le dieron la pelea al visitante. El chino García se llevaba la pelea, el mexicano le ganó al estadounidense en su propia tierra por decisión dividida con tarjeta 115, 113, 113, 115 y 115, 113 en el peso super welter. El chino en una de las entrevistas posteriores a la pelea expresó que no le interesa pelear contra Vergil Ortiz, pero que si tiene que pelear con Vergil Ortiz lo va a hacer, pero que él quiere ir directo por Sebastián Fundora. Y ese, mis amigos, sería un tirazo, ¿a poco no? México ya tiene gallo fino en los pesos super welter. Nos faltaba un mexicano en super welter y ya lo tenemos. Un fin de semana glorioso para México, mis amigos. También en el Mundial de Boxeo celebrado en Arabia Saudita, el mexicano Saulo Morales le ganó a Shakur Samet. El mexicano iba abajo en las tarjetas y terminó ganando por nocaut técnico. En el sexto y último round noqueó a Shakur Samet y pasa a la siguiente ronda en el Grand Prix de boxeo. Otro mexicano que también pasa a la siguiente ronda fue Emiliano El Popeye Huillo, que le ganó por decisión unánime al ucraniano Istvan Herseni en una pelea muy pareja donde el mexicano al final sacó la categoría y convenció a los jueces. Fin de semana de gloria para el boxeo mexicano, que al parecer está más vivo que nunca. México siempre será potencia mundial en el boxeo, no importa la época en la que vivamos. Siempre habrá un mexicano que salga levantando la mano en lo más alto en cualquier parte del mundo. Chulada de fin de semana de boxeo. México, potencia mundial. Esto es boxeo y en el box a México se le respeta en cualquier parte del mundo. Qué orgullo ser mexicano, la mera verdad. Y esto es todo por el momento. Hemos llegado al final de este video programa y si este video te ha parecido bueno o entretenido, compártelo por favor en todas tus redes sociales para que podamos llegar a nueva audiencia. Escríbanos sus opiniones con la confianza y con la seguridad de que los vamos a leer a todos y a cada uno de ustedes. Sus opiniones son muy importantes para nosotros, todos somos igualmente de importantes en esta comunidad boxística. Muchas gracias por llegar a la distancia con nosotros en este video y compártelo por favor en todas tus redes sociales para que podamos llegar a nueva audiencia. Mi Richie, mi hermano, muchas gracias por hacerme esquina para que pueda jalar a gusto en Richie Vlog, el mejor jale del mundo. Y nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.